Hola queridos amigos, un año repleto de importantes noticias y grandes acontecimientos está llegando a su fin. Y desde The Epoch Times y NTD nos gustaría agradecerles de todo corazón. Y queremos que sepan que nos sentimos muy honrados por toda su confianza. Y por acompañarnos a lo largo de este recorrido, que sin duda está dejando huella en la historia. Y mirando hacia adelante, les animamos a pensar y a reflexionar, con fe, optimismo y esperanza. Y a creer que un mundo mejor es posible y que está a la vuelta de la esquina. Les deseamos una feliz Navidad en compañía de sus seres amados, un feliz año nuevo repleto de salud, de prosperidad y de fortaleza para enfrentar cualquier desafío. ¡Felices fiestas! Continúan aumentando los casos de COVID-19 en China. Estadios son transformados en clínicas improvisadas para la fiebre y se dispara la preocupación por nuevas mutaciones. Un hombre y una cuenta de Twitter se convierten de la noche a la mañana en una sensación durante las protestas nacionales en China. El héroe nos cuenta su historia y los peligros a los que se enfrenta. Las expectativas de crecimiento de China se desploman a su nivel más bajo en décadas. Inversores extranjeros se deshacen de bonos chinos por valor de $100.000 millones en 10 meses consecutivos. Apple sigue adelante con su traslado fuera de China. El gigante tecnológico se instala en Vietnam para fabricar sus ordenadores MacBook. Y Taiwán recibe otra ronda de visitantes. Una delegación del Congreso estadounidense visita la isla junto con legisladores europeos. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Antes de empezar con las noticias, tenemos un anuncio sobre nuestro episodio del 16 de diciembre. Entrevistamos a Brad Good, un hombre de negocios estadounidense, para que nos cuente sus experiencias en China desde 1988 y para hablar de su proyecto de China Declaration, un impulso global para terminar con el Partido Comunista Chino. La declaración sobre China se basa en la Declaración de Independencia y detalla las violaciones cometidas por el Partido Comunista Chino contra el pueblo chino y otros países. La declaración plantea una pregunta sencilla. ¿Cree usted que el Partido Comunista Chino debe ser eliminado? Durante ese episodio se mostró en pantalla un sitio web incorrecto. La dirección correcta donde se puede ir a firmar la declaración es thechinadeclaration.com. Lamentamos la equivocación. Ciudades de toda China se están apurando para instalar más camas en hospitales y construir clínicas improvisadas para la fiebre. Esto se debe a la creciente preocupación internacional por el sorpresivo cambio de política de Beijing en relación con COVID-19 y por la posibilidad de que esta medida desencadene nuevas mutaciones del virus. Esto es lo que sabemos. Este estadio de Beijing fue convertido en una clínica improvisada contra la fiebre. Es uno de los cientos de centros similares que se están agregando en las principales ciudades. China comenzó este mes a desmantelar su estricto régimen de cero COVID de encierros y pruebas tras las protestas contra las restricciones. Ahora, a medida que el virus se extiende por un país de 1.400 millones de habitantes que carecen de inmunidad natural por haber estado protegidos durante tanto tiempo, crece la preocupación por posibles muertes, mutaciones del virus y el impacto en la economía y el comercio. Su Wenbo, funcionario del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, declaró a la prensa que se producirían nuevas mutaciones, pero restó importancia a las preocupaciones. Añadió que la posibilidad de que las nuevas cepas sean más letales es baja. También crece la preocupación internacional por la sorprendente decisión del Partido Comunista Chino, o PSC, de dejar libre al virus. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo el lunes que la posibilidad de que el virus mute a medida que se propaga en China es una amenaza para la gente de todo el mundo. The toll of the virus is of concern to the rest of the world, given the size of China's GDP, given the size of China's economy. En la misma conferencia de prensa que Su, el jefe del Departamento de Enfermedades Internacionales del primer hospital de la Universidad de Beijing, Wang Weiqiang, declaró que solo se clasificarían como muertes por COVID-19 los fallecimientos causados por neumonía e insuficiencia respiratoria tras contraerlo.
Los infartos o enfermedades cardiovasculares que causen la muerte de personas infectadas no recibirán esa clasificación. En total, China reportó solo 5.242 muertes por COVID desde que surgió la pandemia a finales de 2019, una cifra muy baja para los estándares mundiales. Pero cada vez hay más dudas de que las estadísticas chinas estén reflejando el verdadero impacto de una enfermedad que está arrasando las ciudades chinas después de que el PSC eliminara los controles el 7 de diciembre. Desde entonces, algunos hospitales están desbordados y las farmacias se quedaron sin medicamentos. Muchas personas incluso se autoconfinaron. Algunos expertos en salud estiman que el 60% de la población china, equivalente al 10% de la población mundial, podría infectarse en los próximos meses y que más de 2 millones podrían morir. China solo considera las muertes causadas por neumonía e insuficiencia respiratoria como muertes por COVID-19, mientras que cada persona fallecida en Estados Unidos que haya dado positivo en las pruebas del virus se contabiliza como una muerte por COVID-19. A continuación, nos adentramos en la historia de un chino de 30 años y cómo a través de su cuenta de Twitter se convirtió en uno de los conductos de información más importantes cuando estallaron las recientes protestas en toda China. Cuando a finales de noviembre estallaron en China las históricas protestas contra las restricciones de COVID-19, una cuenta de Twitter llamada El profesor Li no es tu profesor se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. La cuenta y el hombre detrás de ella publicaron detalles e imágenes de las protestas en toda China, eludiendo la censura online del régimen chino desde Italia. Incluso en algunas ciudades pequeñas y en barrios locales, la gente pedía que se levantaran los cierres. Ocurrieron cosas mucho más allá de lo que vimos, solo que muchas no se denunciaron. Los mensajes de Li llegaron en gran medida a una generación de jóvenes chinos más conocedores de la tecnología. Utilizan redes privadas virtuales o VPN para eludir la máquina de censura online de China, llamada Gran Cortafuegos, y acceder a contenido sin censura en plataformas prohibidas en China como Twitter e Instagram. Li dice que gran parte del contenido se lo enviaban a él y que recibía miles de mensajes al día. En el pasado los chinos no estaban dispuestos a expresarse, porque sabían que era muy peligroso. Por ejemplo, cuando escribías el nombre de alguna persona en Internet, te interrogaba la policía. Esta vez vimos a mucha gente gritando frente a la policía. La gente se dio cuenta de que podía expresarse. Li es un pintor y ex profesor de arte de la provincia de Anhui, en el este de China. Explicó que durante el momento álgido de las protestas posteaba cada pocos minutos y a veces solo dormía 2 horas por la noche. Sus seguidores pasaron de 140.000 a mediados de noviembre a más de 860.000 en la actualidad. Esta cuenta se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la libertad de expresión del pueblo chino. Representa las cosas que necesitamos saber y las cosas que queremos saber. Representa nuestro derecho a saber. Se atribuye a las protestas la reciente relajación por parte de China de las restricciones impuestas por COVID-19. Algunos también pidieron la dimisión del régimen comunista que gobierna China y de su líder Xi Jinping. Las manifestaciones se calmaron en medio de una fuerte presencia policial y por la detención de algunos manifestantes. Las autoridades chinas guardaron silencio en gran medida. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que los derechos y libertades deben ejercerse legalmente. Li afirma que su trabajo de difusión lo volvió vulnerable. Recibió amenazas de muerte y su familia en su país fue interrogada por la policía. Lo más importante no es mi vida, sino la seguridad de esta cuenta. Aunque esta cuenta ya no sea segura o la borren o cualquier otra cosa, ya comenzó un despertar de la gente para hablar, para expresarse. Y agregó que después del levantamiento de los confinamientos en China, cuando muchos estaban volviendo a casa, él no pudo hacerlo. Ahora mismo soy una persona sin futuro. A pesar de ello, dice estar decidido a seguir adelante. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo.
El Banco Mundial vuelve a recortar las perspectivas de crecimiento para China, citando la pandemia y la continua debilidad del sector inmobiliario. En un informe publicado el martes, el Banco Mundial rebajó sus expectativas de crecimiento económico para China en un 2,7% para este año. Si la predicción resulta acertada, supondría el peor resultado de China en casi medio siglo, pero China fijó su objetivo de crecimiento en un 5,5%. Una encuesta de World Economics muestra que la confianza empresarial china cayó a su nivel más bajo en 10 años. Además, los inversores extranjeros recortaron los bonos chinos durante 10 meses consecutivos, deshaciéndose de más de $100.000 millones. En Silicon Valley, Apple da un paso más hacia su objetivo de producción fuera de China. Según el periódico japonés Nikkei Asia, por primera vez el próximo año, Apple comenzará a producir algunos de sus ordenadores MacBook en Vietnam. Y su socio de ensamblaje, Foxconn, podría empezar a ensamblar dispositivos allí mismo en mayo. Una vez que la producción comience en Vietnam, el gigante tecnológico será capaz de producir todos sus principales productos fuera de China, es decir, iPhones en la India y MacBooks, Apple Watches y iPads en Vietnam. Apple viene intentando aumentar la fiabilidad de su cadena de suministro, que depende en gran medida de China. Este esfuerzo se produce en medio de continuos desafíos geopolíticos y sanitarios en el país. El ex representante de comercio de Estados Unidos afirma que la política de Washington hacia China debe cambiar y que un cambio incremental no es suficiente. Robert Lighthizer hizo estos comentarios en un artículo en el New York Times el sábado. En el artículo compartió su opinión sobre por qué cree que es necesario un cambio en la forma en que Estados Unidos trata con el régimen comunista chino. La secretaria de Comercio Gina Raimondo propuso recientemente un cambio gradual para dejar de depender de China. En cambio, Lighthizer sugirió adoptar una política explícita de desvinculación estratégica. Explicó que no sería una desvinculación total, sino una que debería hacerse con el tiempo y de forma organizada. La describió como necesaria para garantizar que las relaciones entre Estados Unidos y China sigan siendo beneficiosas para América. Destacando la agresión del régimen chino hacia Taiwán, su avance armamentístico en el mar del sur de China, su amistad con Rusia y sus esfuerzos por construir puestos militares en ultramar, Lighthizer escribió que Washington debe prepararse tanto económica como militarmente. Señaló que Estados Unidos debe fomentar los tratos mutuamente beneficiosos, como el comercio de productos agrícolas, materias primas y algunos bienes de consumo y farmacéuticos. Al mismo tiempo debería desalentar los aspectos perjudiciales, como la importación de ordenadores, coches y equipos de telecomunicaciones. Lighthizer también abogó por separar la tecnología estadounidense de la China, además de cerrar aplicaciones como TikTok, que extraen datos de los usuarios y tratan de influir en la opinión pública. Hizo hincapié en que el objetivo sería ayudar a Estados Unidos, no castigar a China ni frenarla, aunque señaló que China no es un aliado, sino un adversario empeñado en dominar el mundo. Un flujo constante de visitantes llega a Taiwán. La presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, se reunió el martes con dos delegaciones, una de Washington y la otra de la Unión Europea. The prosperity of Taiwan is a bipartisan, bicameral issue important to all of us. Debo aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Congreso estadounidense. El Congreso mantuvo el mandato de seguridad de Estados Unidos hacia Taiwán y ayudó a defender nuestra democracia. El Congreso aprobó recientemente una ley que financiará la venta de armas y autorizará las transferencias de armamento a Taiwán. Tsai también se reunió con legisladores de la Unión Europea. The fact that I am here today is a testament to the importance that the European Union places on the relationship between the European Union and Taiwan. El jefe de la delegación reiteró que la Unión Europea se opone a la amenaza de China de utilizar la fuerza o la coerción económica contra Taiwán. El bloque de países estuvo cortejando a la isla, que produce prácticamente los semiconductores más avanzados del mundo. La empresa taiwanesa TSMC es el mayor fabricante de microchips por contrato del planeta. El año pasado declaró que estudiaría la posibilidad de expandirse a Alemania. China suele irritarse cuando delegaciones extranjeras visitan Taiwán, ya que reclama a la isla como parte del territorio chino, a pesar de que el régimen comunista nunca gobernó Taiwán.
Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Es probable que uno de los principales proveedores de Apple se enfrente a una fuerte multa procedente del gobierno de Taiwán. Al parecer, la empresa taiwanesa Foxconn invirtió en un fabricante chino de microchips sin permiso de las autoridades. Miremos los detalles. Foxconn es un fabricante de iPhone y el mayor productor de electrónica por contrato del mundo. Anteriormente reveló inversiones en el conglomerado chino de chips Tsinghua Unigroup, pero anunció a finales de la semana pasada que vendería todas sus acciones por valor de más de $770 millones. Taiwán respondió diciendo que multará a Foxconn ya que la empresa no obtuvo el permiso de las autoridades taiwanesas cuando compró las acciones. Según informes de prensa, la multa podría superar los $800 millones en caso de ser sancionada. Taiwán endureció la legislación para impedir lo que denomina el robo por parte de China de su tecnología de chips. Según la legislación taiwanesa, el gobierno puede prohibir las inversiones en China basándose en consideraciones de seguridad nacional y desarrollo industrial. La empresa china de chips Tsinghua Unigroup es una pieza importante en las ambiciones del régimen comunista chino de ser autosuficiente en semiconductores. El año pasado, la empresa se vio atrapada en una deuda de $30.000 millones, pero más tarde, otra empresa respaldada por el PSC la ayudó con miles de millones de dólares a evitar la quiebra. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos mañana.